John D. Rockefeller, del silencio nació el imperio más poderoso de la historia. En el mundo moderno, el dinero mueve imperios, las empresas dominan países, y los magnates construyen realidades. Pero antes de que existiera Elon Musk, Jeff Bezos o Warren Buffett, existió un hombre que escribió las reglas del capitalismo moderno con su propia mano. John Davison Rockefeller. Un hombre que para algunos representa la ambición desmedida, y para otros, el más grande símbolo de éxito jamás alcanzado. Un hombre nacido en la pobreza que terminó fundando un imperio que controló el 90% del petróleo del mundo. El primer multimillonario de la historia. El arquitecto del capitalismo estadounidense. Pero su historia no es solo números, ni cifras millonarias. Es la historia de un joven que vendía pequeños productos para sobrevivir. De un muchacho obsesionado con el orden, la disciplina y una férrea ética del trabajo. Es la historia de cómo se construye un imperio desde cero, con astucia, con visión y con una voluntad inquebrantable. Fue admirado y odiado. Venerado y demonizado. Pero nadie pudo ignorarlo. Porque John D. Rockefeller no solo cambió su destino, cambió el curso de la historia económica del mundo. Hoy conocerás su historia. Su ascenso. Su caída. Y las lecciones que aún hoy pueden ayudarte a construir tu propio camino al éxito. Porque entender a Rockefeller no es entender el pasado. Es entender cómo conquistar el futuro. Antes de las riquezas. Antes del petróleo. Antes del poder. Hubo una infancia marcada por la incertidumbre, la necesidad, y una figura paterna que sembró en él las primeras lecciones de dureza y estrategia. John D. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Nueva York. Fue el segundo de 6 hijos en una familia que vivía al borde de la pobreza. Desde muy pequeño, John aprendió a observar, escuchar y adaptarse. Su padre, William Avery Rockefeller, era un personaje pintoresco y polémico. Viajaba durante meses vendiendo tónicos milagrosos, ganándose el apodo de Doc Rockefeller, aunque no era médico. Era, en realidad, un estafador carismático. Un hombre que enseñó a John una lección crucial: la vida es una negociación constante. Mientras el padre andaba de pueblo en pueblo, su madre, Eliza Davison, era el verdadero pilar de la familia. Religiosa, disciplinada, austera. Enseñó a John el valor del ahorro, el trabajo honesto y la fe. Entre ambos padres, tan diferentes como el agua y el aceite, se forjó el carácter dual de Rockefeller, frío y calculador como su padre, pero meticuloso y perseverante como su madre. Desde los 12 años, John ya trabajaba. Vendía cualquier cosa que pudiera generar una ganancia. Anotaba cada transacción en un cuaderno con precisión obsesiva. Ya entonces se perfilaba el germen del empresario, un joven al que le fascinaban los números y las oportunidades escondidas en la rutina diaria. Desde muy joven supe que algún día sería rico. Lo decidí con determinación, y nunca lo dudé, diría años más tarde. A los 16 años consiguió su primer empleo formal como asistente contable en Cleveland, Ohio. Ganaba 50 centavos al día. No gastaba nada innecesario. Ahorraba cada centavo. Aprendía del negocio. Observaba cómo funcionaban las finanzas, los préstamos, las deudas, las estructuras que sostenían el comercio. Y mientras muchos soñaban, él planeaba. La infancia de Rockefeller fue cualquier cosa menos fácil. Pero en ella aprendió 3 de sus principios fundamentales: el valor del control, el poder del ahorro y la importancia de una mente fría en un mundo caliente. A los 18 años, mientras muchos jóvenes de su época apenas empezaban a imaginar un futuro, John Rockefeller ya se había hecho una promesa: nunca dependería de nadie. Y jamás volvería a ser pobre. Tras años como contable, Rockefeller conocía el lenguaje de los negocios. Sabía leer balances, identificar márgenes de ganancia, y algo mucho más importante, detectar ineficiencias. Veía a su alrededor comerciantes y empresarios que trabajaban duro, pero sin estrategia. Entonces, con apenas 19 años, decide dar su primer gran paso. En plena guerra civil estadounidense, cuando todo el país estaba en tensión y los mercados eran inestables, se asocia con un joven llamado Maurice Clark para abrir una empresa de corretaje de granos, carne y otros productos básicos. El nombre: Clark y Rockefeller. El negocio florece rápidamente. Mientras otros temen la incertidumbre de la guerra, Rockefeller aprovecha la demanda creciente del gobierno y de los soldados. Compra barato. Vende caro. Optimiza cada etapa. Lleva los libros con una precisión casi religiosa.
Pero algo más grande está por ocurrir. Algo que cambiará no solo su vida, sino el rumbo de la economía global. En los campos de Pensilvania, en 1859, ocurre un descubrimiento que sacude al mundo: se ha logrado extraer petróleo de forma comercial. Y en apenas unos años, la fiebre del oro negro se apodera de Estados Unidos. Miles se lanzan a perforar, invertir, especular. Pero Rockefeller no se deja llevar por la emoción. Él no quiere buscar petróleo. Quiere refinarlo. Los que buscan petróleo especulan. Los que lo refinan, controlan, pensaba. En 1863, con apenas 24 años, invierte en su primera refinería de petróleo. El negocio es más rentable de lo que jamás imaginó. Pero más allá del dinero, Rockefeller ve algo que los demás no ven: el futuro está en la energía, y él va a controlarla. Mientras los demás perforan, él organiza. Mientras otros improvisan, él planifica. Negocia con ferrocarriles para reducir costos de transporte. Reduce desperdicios. Automatiza procesos. Reinventa la eficiencia. Y mientras tanto, sigue reinvirtiendo todo. No compra lujos. No presume. Solo acumula control, silencio y poder. Así, en menos de una década, el joven contable de Cleveland pasó de vender granos a sentar las bases del que pronto sería el mayor monopolio industrial del mundo. Había comenzado como un joven contable con hambre de progreso. Ahora, apenas cumplidos los 40 años, John D. Rockefeller era el hombre más poderoso de Estados Unidos. La Standard Oil no era solo una empresa. Era un sistema cerrado y perfecto, donde Rockefeller controlaba cada etapa: el origen del petróleo, su transporte, el refinamiento, la distribución. Y hasta el precio final. Su obsesión por la eficiencia era absoluta. Cada gota de petróleo se usaba. Lo que otros desechaban, él lo convertía en productos nuevos: parafina, lubricantes, alquitrán, gasolina. Nada se desperdiciaba. Todo se monetizaba. La clave de su éxito no era solo la ambición. Era el control total. La integración vertical llevada a su máxima expresión. Pero a medida que la Standard Oil crecía, también lo hacía la crítica. Muchos pequeños refinadores y comerciantes eran eliminados del mapa por la presión aplastante de Rockefeller. Quienes se negaban a vender sus empresas eran arruinados mediante tácticas legales, precios predatorios o acuerdos secretos con transportistas. Para algunos, era el genio del capitalismo. Para otros, un depredador despiadado. En 1882, creó una estructura legal pionera: el Trust. Un modelo en el que múltiples empresas estaban bajo el control de un solo consejo directivo, él y sus socios más cercanos. Así, Standard Oil of Ohio, Standard Oil of New York, Standard Oil of Indiana, y muchas más, funcionaban como un solo cuerpo con múltiples cabezas. Fue el nacimiento del modelo corporativo moderno. Pero también, el inicio de una guerra. Nadie podía competir. Nadie podía detenerlo. Y por primera vez en la historia, el gobierno federal comenzaba a temer, no a un país, ni a un ejército, sino a una empresa. Periodistas como Ida Tarbell, cuya familia había sido arruinada por Standard Oil, comenzaron a publicar exposés devastadores. Su obra, La historia de la Standard Oil Company, retrató a Rockefeller como un titán sin alma, manipulador y despiadado. Y sin embargo, mientras crecía la presión pública, sus ingresos seguían subiendo. En 1885, trasladó la sede de su imperio a Nueva York, instalándose en la esquina más codiciada de la ciudad, 26 Broadway. Allí, rodeado de abogados, contadores y estrategas, gobernaba su imperio como un emperador sin corona. Para 1900, Rockefeller ya no era solo rico. Era un fenómeno. Su fortuna representaba el 2% del PIB de Estados Unidos entero. Ajustado a la inflación moderna, su riqueza superaría los $400.000 millones. Más que cualquier persona en la historia, pero cada imperio despierta resistencia y el hombre que conquistó el mundo del petróleo, pronto enfrentaría su mayor desafío. Durante décadas, John D. Rockefeller había dirigido su imperio con mano firme, mirada de halcón y una estrategia inquebrantable. Pero ahora, el mundo comenzaba a mirarlo no con admiración, sino con miedo. El país se encontraba en un punto de inflexión. La era de los monopolios estaba levantando preguntas urgentes. Rombo azul pequeño, ¿puede una sola compañía controlar un sector entero? ¿Debe el gobierno intervenir en la economía? ¿Qué pasa cuando el capital supera al Estado? La presión se acumulaba.
y al centro de la tormenta, siempre, el mismo nombre, Rockefeller. Pero él, como era habitual, no decía una palabra. No respondía a ataques. No daba entrevistas. Solo se movía con frialdad quirúrgica. Sin embargo, las voces eran cada vez más fuertes. Y una de ellas marcó la diferencia. Ida Tarbell, periodista y escritora, publicó en 1904 una serie de 19 artículos en la revista Mclure, ese que luego se convertirían en uno de los libros más influyentes de la historia del periodismo, la historia de la Standard Oil Company. Su investigación fue implacable. Describió con detalles las prácticas despiadadas de Rockefeller. Precios predatorios para quebrar a competidores, acuerdos secretos con los ferrocarriles, absorción sistemática de refinerías pequeñas. Creación de estructuras legales opacas para evadir regulación. Tarbell no solo denunció las prácticas, expuso la mente fría detrás de todo. Pintó a Rockefeller como un hombre calculador, distante, obsesionado por el control absoluto. Por primera vez, el público vio a Rockefeller no como un genio industrial, sino como el rostro del capitalismo sin alma. El Congreso se movilizó. La opinión pública estaba encendida. Y en 1890, años antes de la publicación de Tarbell, ya se había aprobado la ley Sherman antimonopolio, pero nunca se había aplicado de forma tan directa. Ahora, con Standard Oil en la mira, el gobierno federal tenía un objetivo claro: desmantelar el imperio. El juicio antimonopolio contra Standard Oil comenzó en 1906 y se convirtió en el proceso corporativo más importante de la historia hasta ese momento. Se presentó evidencia detallada de prácticas coercitivas, concentración excesiva del mercado y violación de las leyes de competencia. Durante todo el proceso, Rockefeller no asistió una sola vez. No declaró. No apareció en los titulares. Para él, la pelea no se ganaba en público, se negociaba en privado. Pero esta vez, ni su dinero, ni su estrategia, ni su red de influencia pudieron detener lo inevitable. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Standard Oil debía ser disuelta. El monopolio más poderoso del mundo había llegado a su fin. Pero lo que parecía una derrota, pronto se revelaría como otra jugada maestra. Había llegado a la cima. Había construido el mayor monopolio del planeta. Había sido juzgado, criticado, odiado. Pero John D. Rockefeller aún tenía un último acto que ejecutar. En 1911, tras la disolución de la Standard Oil, su fortuna se disparó. Las acciones fragmentadas de las nuevas compañías, entre ellas Exxon, Chevron y Mobil, se revalorizaron, y su patrimonio alcanzó cifras que ninguna persona viva había imaginado. Pero entonces, decidió regalarlo todo. Así como había revolucionado la industria del petróleo, Rockefeller ahora iba a reinventar un concepto olvidado. En 1913 fundó la Rockefeller Foundation, una organización destinada no a entregar dinero al azar, sino a financiar proyectos transformadores con visión global. Su enfoque era metódico, científico, como todo lo que él hacía. Entre sus principales iniciativas se destacan: Rombo Azul Pequeño, la erradicación del anquilostoma, un parásito intestinal que afectaba a millones de personas en el sur de Estados Unidos. La modernización de la educación médica en todo el país. El financiamiento de la Universidad de Chicago, que él mismo fundó con una donación inicial de más de $80 millones. Apoyo clave en el desarrollo de vacunas contra enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Inversiones estratégicas en educación global, agricultura, economía y ciencia. No creía en la caridad espontánea. Creía en la inversión en la humanidad. Convirtió su fortuna en un vehículo de progreso. Y lo hizo a escala global. Además, instauró un nuevo modelo de responsabilidad para los millonarios: no dejar su fortuna como herencia pasiva, sino usarla como herramienta activa de transformación. Fue mentor indirecto de otros grandes filántropos como Andrew Carnegie. Décadas después, inspiraría a figuras como Bill Gates, Warren Buffett y Melinda French. John D. Rockefeller transformó el poder económico en poder social. Y lo hizo con el mismo enfoque, la misma disciplina, y la misma obsesión por el orden con que había conquistado el mundo empresarial. Un cheque firmado por Rockefeller, una escuela rural en pie, y una placa de bronce con su nombre. No buscaba redención. No buscaba aplausos. Buscaba impacto duradero. El nombre Rockefeller dejó de ser el de un hombre. Y se convirtió en el de un sistema. Cuando en 1911 la Corte Suprema obligó a dividir la Standard Oil en 34 compañías diferentes, parecía el fin de un imperio. Pero en realidad, fue una multiplicación de poder.
Porque muchas de esas empresas siguieron creciendo, fusionándose y dominando. Entre ellas se encuentran ExxonMobil, una de las mayores compañías energéticas del mundo. Chevron, líder global en exploración y distribución. Amoco, adquirida por British Petroleum. Conoco, que luego se convirtió en ConocoPhillips. Hoy, más de un siglo después, el legado industrial de Rockefeller sigue bombeando energía al mundo. Y no solo eso, su modelo de negocios, su obsesión por la eficiencia, su uso estratégico del capital y su capacidad para crear estructuras corporativas complejas, se enseñan hoy en escuelas de negocios, universidades y MBA en todo el planeta. Pero su huella va mucho más allá del petróleo. Rockefeller invirtió también en bancos, en ferrocarriles, en inmobiliarias y en industrias emergentes. Fue accionista clave en compañías que luego se fusionaron con gigantes modernos. Financieramente, sembró las semillas de Wall Street tal como la conocemos. Su familia, además, fundó Rombo Azul Pequeño, el Rockefeller Center, ícono arquitectónico de Nueva York. Varios museos y centros de arte, como el MoMA, donde su hijo fue cofundador. La Universidad Rockefeller, dedicada a la investigación biomédica. Y decenas de fundaciones que aún operan hoy en más de 100 países. John D. Rockefeller no solo dejó empresas. Dejó ideas. Dejó estructuras que perduran. Y dejó una nueva forma de pensar la riqueza, no como un fin, sino como un medio de transformación. A pesar de todas las críticas, de los juicios, de las caricaturas. La historia terminó reconociendo lo evidente: Rockefeller no fue solo un magnate. Fue un arquitecto del capitalismo moderno. John D. Rockefeller fue más que un empresario. Fue un estratega. Un pensador. Un constructor de sistemas. Pero, ¿qué lo hizo realmente diferente? ¿Qué lo llevó a convertirse en el hombre más rico de todos los tiempos? Aquí están sus principales características, las que hoy, más de un siglo después, pueden aplicarse en cualquier camino hacia el éxito. Rombo Azul. 1. Disciplina extrema. Desde adolescente, Rockefeller llevaba un cuaderno de gastos donde anotaba cada centavo. Nunca dejó ese hábito. Era metódico, obsesivo, preciso. No dejaba nada al azar. Cada decisión estaba respaldada por números, no por emociones. Rombo Azul Pequeño. 2. Visión a largo plazo. Mientras otros buscaban resultados rápidos, él pensaba en décadas. No le interesaba solo ganar dinero, quería controlar una industria entera. Sabía que para conquistar el futuro, primero debía diseñarlo. Rombo Azul Pequeño. 3. Obsesión por la eficiencia. Rockefeller no toleraba el desperdicio. Cada gota de petróleo debía tener un propósito. Cada proceso debía optimizarse. Fue pionero en la integración vertical, dominando desde la extracción hasta el cliente final. Rombo Azul Pequeño. 4. Control emocional. Jamás levantaba la voz. Nunca discutía en público. Era frío, calculador, siempre en control. Mientras sus enemigos se dejaban llevar por la ira, él respondía con silencio y estrategia. Rombo Azul Pequeño. 5. Capacidad de adaptación. Del carbón al petróleo. De la industria al capital. De empresario a filántropo. Rockefeller supo transformarse en cada etapa de su vida. No se casó con una idea, sino con el resultado. 6. Inversión constante. Nunca se conformó con lo que ganaba. Todo lo reinvertía, en su negocio, en su equipo, en su estructura. 7. Sabía que el dinero es como el agua, si no fluye, se estanca. Rombo Azul Pequeño. Silencio estratégico. A diferencia de muchos empresarios modernos, Rockefeller no buscaba los focos. No daba discursos. No hacía escándalos. Su estrategia era el bajo perfil con alto impacto. 8. Ética personal estricta. Aunque sus negocios fueron duros, su vida personal fue austera y devota. No fumaba. No bebía. Iba a la iglesia. Era leal a su familia. Su fortaleza interna fue la base de su imperio externo. La grandeza pública se construye sobre el carácter privado. Estas características no pertenecen al siglo XIX. Pertenecen a todos los que desean dejar una huella real. Porque el verdadero legado de Rockefeller no es el dinero. Es el modelo mental con el que lo consiguió. Hoy, más de 100 años después, vivimos en un mundo completamente diferente: negocios digitales, inteligencia artificial, redes sociales, globalización extrema,
economía acelerada. Y sin embargo, los principios de John D. Rockefeller siguen funcionando. 1. Disciplina financiera en la era del consumo. Hoy vivimos bombardeados por estímulos, ofertas, notificaciones, compras impulsivas. Rockefeller enseñó que el verdadero poder está en controlar tus gastos y dirigir tu dinero como si fuera un ejército. FOC, aplicación actual, usa apps para registrar gastos y mantener presupuestos, como Notion, Inab o Wallet. Define un porcentaje de reinversión mensual en lugar de gastar lo que ganas. Sé brutalmente eficiente con tus recursos. La mayoría quiere ganar más. Rockefeller quiso administrar mejor. Rombo Azul 2. Construye sistemas, no solo negocios. Él no vendía petróleo. Construyó un sistema completo para dominar toda la industria. En lugar de pensar en productos o servicios sueltos, piensa en estructuras, flujos, automatizaciones. FOC, aplicación actual, crea embudos automatizados de ventas. Diseña procesos con herramientas como Zapier, Airtable o Asana. No seas solo un freelance, crea una máquina que funcione sin ti. 3. Silencio estratégico en la era de la exposición. Hoy todo se expone. Todo se comparte. Pero Rockefeller prosperó en la sombra. Hablar menos y hacer más es una ventaja competitiva. FOC, aplicación actual, publica con intención, no con ansiedad. Crea más que lo que comentas. Mantén tus planes en reserva hasta que estén listos para impactar. Deja que tus resultados hablen. Y cuando hablen, que griten. Rombo Azul pequeño. 4. Enfócate en lo esencial. Rockefeller decía, haz una sola cosa, pero hazla mejor que nadie. Hoy, en un mundo de multitarea y dispersión digital, ese enfoque es más valioso que nunca. FOC, aplicación actual, elimina tareas que no aportan. Aprende a decir no. Especialízate primero. Diversifica después. 5. Invierte en lo que controlas. Rockefeller no era un apostador. Invertía solo en lo que entendía y dominaba. Hoy, esa filosofía es clave en un entorno lleno de hype, especulación y falsas promesas. FOC, aplicación actual, antes de invertir en criptos, NFTs o acciones, estudia. Invierte primero en tu mente, libros, cursos, mentores. Nunca pongas tu dinero donde no pondrías tu tiempo. 6. Crea valor antes que marca. Rockefeller no buscó fama. Buscó utilidad. Hoy muchas personas quieren ser figuras públicas antes de ser realmente útiles. FOC, aplicación actual, pregunta, ¿estoy resolviendo un problema real? Haz crecer tu reputación basada en resultados, no en seguidores. La confianza vale más que los likes. Una marca sin valor es solo ruido bien editado. 7. Piensa en décadas, no en días. El imperio de Rockefeller no se construyó en una semana. Fue producto de años de consistencia, visión y reinversión. Hoy, el mundo te empuja a lo inmediato. Pero el verdadero éxito es lento y sólido. FOC, aplicación actual. Establece metas a 10 años, no solo a 3 meses. Desarrolla hábitos diarios que acumulen poder. Trabaja como si tu futuro dependiera de ti, porque depende. En un mundo que cambia cada segundo, hay algo que no cambia: el poder de una mente estructurada, enfocada, disciplinada. No necesitas vivir en el siglo XIX para pensar como Rockefeller. Necesitas decisión, estrategia y paciencia. John D. Rockefeller nació en la pobreza. Fue criado por una madre austera y un padre ausente. No tenía apellidos nobles. No heredó tierras. No recibió favores. Pero tenía algo que muy pocos poseen: una mente inquebrantable y una visión innegociable. No fue el más simpático, no fue el más querido. Pero fue el más constante como un río, estratégico y enfocado. Convirtió cada centavo en un ladrillo. Cada día en una inversión, cada oportunidad en una conquista. Y cuando su poder fue cuestionado, se reinventó. Y cuando fue atacado, se mantuvo firme. Y cuando ya lo había conquistado todo, lo devolvió al mundo. Porque para él, la riqueza no era solo un premio, era una herramienta, una responsabilidad. Una semilla para multiplicar el bien. Quizás tú no nacerás con las mismas condiciones, quizás tu contexto es difícil, o tu entorno es incierto, pero si tienes la mente clara, los principios sólidos y la paciencia para construir, entonces también puedes dejar huella. Porque el verdadero legado no está en el dinero que acumulas, sino en la mentalidad que desarrollas, y en lo que haces con ella. Haz que tu éxito hable,
aunque tú guardes silencio. Durante décadas, John D. Rockefeller había dirigido su imperio con mano firme, mirada de halcón y una estrategia inquebrantable. Pero ahora, el mundo comenzaba a mirarlo no con admiración, sino con miedo. El país se encontraba en un punto de inflexión. La era de los monopolios estaba levantando preguntas urgentes. ¿Rombo azul pequeño? ¿Puede una sola compañía controlar un sector entero? ¿Debe el gobierno intervenir en la economía? ¿Qué pasa cuando el capital supera al Estado? La presión se acumulaba. Y al centro de la tormenta, siempre, el mismo nombre, Rockefeller. Pero él, como era habitual, no decía una palabra. No respondía a ataques. No daba entrevistas. Solo se movía con frialdad quirúrgica. Sin embargo, las voces eran cada vez más fuertes. Y una de ellas marcó la diferencia. Ida Tarbell, periodista y escritora, publicó en 1904 una serie de 19 artículos en la revista MC Clure, ese que luego se convertirían en uno de los libros más influyentes de la historia del periodismo, la historia de la Standard Oil Company. Su investigación fue implacable. Describió con detalles las prácticas despiadadas de Rockefeller. Precios predatorios para quebrar a competidores, acuerdos secretos con los ferrocarriles, absorción sistemática de refinerías pequeñas. Creación de estructuras legales opacas para evadir regulación. Tarbell no solo denunció las prácticas, expuso la mente fría detrás de todo. Pintó a Rockefeller como un hombre calculador, distante, obsesionado por el control absoluto. Por primera vez, el público vio a Rockefeller no como un genio industrial, sino como el rostro del capitalismo sin alma. El Congreso se movilizó. La opinión pública estaba encendida. Y en 1890, años antes de la publicación de Tarbell, ya se había aprobado la ley Sherman antimonopolio, pero nunca se había aplicado de forma tan directa. Ahora, con Standard Oil en la mira, el gobierno federal tenía un objetivo claro: desmantelar el imperio. El juicio antimonopolio contra Standard Oil comenzó en 1906 y se convirtió en el proceso corporativo más importante de la historia hasta ese momento. Se presentó evidencia detallada de prácticas coercitivas, concentración excesiva del mercado y violación de las leyes de competencia. Durante todo el proceso, Rockefeller no asistió una sola vez. No declaró. No apareció en los titulares. Para él, la pelea no se ganaba en público, se negociaba en privado. Pero esta vez, ni su dinero, ni su estrategia, ni su red de influencia pudieron detener lo inevitable. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Standard Oil debía ser disuelta. El monopolio más poderoso del mundo había llegado a su fin. Pero lo que parecía una derrota, pronto se revelaría como otra jugada maestra. Había llegado a la cima. Había construido el mayor monopolio del planeta. Había sido juzgado, criticado, odiado. Pero John D. Rockefeller aún tenía un último acto que ejecutar. En 1911, tras la disolución de la Standard Oil, su fortuna se disparó. Las acciones fragmentadas de las nuevas compañías, entre ellas Exxon, Chevron y Mobil, se revalorizaron, y su patrimonio alcanzó cifras que ninguna persona viva había imaginado. Pero entonces, decidió regalarlo todo. Así como había revolucionado la industria del petróleo, Rockefeller ahora iba a reinventar un concepto olvidado. En 1913 fundó la Rockefeller Foundation, una organización destinada no a entregar dinero al azar, sino a financiar proyectos transformadores con visión global. Su enfoque era metódico, científico, como todo lo que él hacía. Entre sus principales iniciativas se destacan: Rombo azul pequeño, la erradicación del anquilostoma, un parásito intestinal que afectaba a millones de personas en el sur de Estados Unidos. La modernización de la educación médica en todo el país. El financiamiento de la Universidad de Chicago, que él mismo fundó con una donación inicial de más de $80 millones. Apoyo clave en el desarrollo de vacunas contra enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Inversiones estratégicas en educación global, agricultura, economía y ciencia. No creía en la caridad espontánea. Creía en la inversión en la humanidad. Convirtió su fortuna en un vehículo de progreso. Y lo hizo a escala global. Además, instauró un nuevo modelo de responsabilidad para los millonarios: no dejar su fortuna como herencia pasiva, sino usarla como herramienta activa de transformación. Fue mentor indirecto de otros grandes filántropos como Andrew Carnegie. Décadas después, inspiraría a figuras como Bill Gates, Warren Buffett y Melinda French. John D. Rockefeller transformó el poder económico en poder social. Y lo hizo con el mismo enfoque:
la misma disciplina y la misma obsesión por el orden con que había conquistado el mundo empresarial. Un cheque firmado por Rockefeller, una escuela rural en pie y una placa de bronce con su nombre. No buscaba redención. No buscaba aplausos. Buscaba impacto duradero. El nombre Rockefeller dejó de ser el de un hombre y se convirtió en el de un sistema. Cuando en 1911 la Corte Suprema obligó a dividir la Standard Oil en 34 compañías diferentes, parecía el fin de un imperio. Pero en realidad, fue una multiplicación de poder. Porque muchas de esas empresas siguieron creciendo, fusionándose y dominando. Entre ellas se encuentran ExxonMobil, una de las mayores compañías energéticas del mundo. Chevron, líder global en exploración y distribución. Amoco, adquirida por British Petroleum. Conoco, que luego se convirtió en ConocoPhillips. Hoy, más de un siglo después, el legado industrial de Rockefeller sigue bombeando energía al mundo. Y no solo eso, su modelo de negocios, su obsesión por la eficiencia, su uso estratégico del capital y su capacidad para crear estructuras corporativas complejas, se enseñan hoy en escuelas de negocios, universidades y MBA en todo el planeta. Pero su huella va mucho más allá del petróleo. Rockefeller invirtió también en bancos, en ferrocarriles, en inmobiliarias y en industrias emergentes. Fue accionista clave en compañías que luego se fusionaron con gigantes modernos. Financieramente, sembró las semillas de Wall Street tal como la conocemos. Su familia, además, fundó Rombo Azul Pequeño, el Rockefeller Center, ícono arquitectónico de Nueva York. Varios museos y centros de arte, como el MoMA, donde su hijo fue cofundador. La Universidad Rockefeller, dedicada a la investigación biomédica. Y decenas de fundaciones que aún operan hoy en más de 100 países. John D. Rockefeller no solo dejó empresas. Dejó ideas. Dejó estructuras que perduran. Y dejó una nueva forma de pensar la riqueza, no como un fin, sino como un medio de transformación. A pesar de todas las críticas, de los juicios, de las caricaturas. La historia terminó reconociendo lo evidente: Rockefeller no fue solo un magnate. Fue un arquitecto del capitalismo moderno. John D. Rockefeller fue más que un empresario. Fue un estratega. Un pensador. Un constructor de sistemas. Pero, ¿qué lo hizo realmente diferente? ¿Qué lo llevó a convertirse en el hombre más rico de todos los tiempos? Aquí están sus principales características, las que hoy, más de un siglo después, pueden aplicarse en cualquier camino hacia el éxito. Rombo Azul. 1. Disciplina extrema. Desde adolescente, Rockefeller llevaba un cuaderno de gastos donde anotaba cada centavo. Nunca dejó ese hábito. Era metódico, obsesivo, preciso. No dejaba nada al azar. Cada decisión estaba respaldada por números, no por emociones. Rombo Azul Pequeño. 2. Visión a largo plazo. Mientras otros buscaban resultados rápidos, él pensaba en décadas. No le interesaba solo ganar dinero, quería controlar una industria entera. Sabía que para conquistar el futuro, primero debía diseñarlo. Rombo Azul Pequeño. 3. Obsesión por la eficiencia. Rockefeller no toleraba el desperdicio. Cada gota de petróleo debía tener un propósito. Cada proceso debía optimizarse. Fue pionero en la integración vertical, dominando desde la extracción hasta el cliente final. Rombo Azul Pequeño. 4. Control emocional. Jamás levantaba la voz. Nunca discutía en público. Era frío, calculador, siempre en control. Mientras sus enemigos se dejaban llevar por la ira, él respondía con silencio y estrategia. Rombo Azul Pequeño. 5. Capacidad de adaptación. Del carbón al petróleo. De la industria al capital. De empresario a filántropo. Rockefeller supo transformarse en cada etapa de su vida. No se casó con una idea, sino con el resultado. 6. Inversión constante. Nunca se conformó con lo que ganaba. Todo lo reinvertía, en su negocio, en su equipo, en su estructura. 7. Sabía que el dinero es como el agua, si no fluye, se estanca. Rombo Azul Pequeño. Silencio estratégico. A diferencia de muchos empresarios modernos, Rockefeller no buscaba los focos. No daba discursos. No hacía escándalos. Su estrategia era el bajo perfil con alto impacto. 8. Ética personal estricta. Aunque sus negocios fueron duros, su vida personal fue austera y devota. No fumaba. No bebía. Iba a la iglesia. Era leal a su familia.
Su fortaleza interna fue la base de su imperio externo. La grandeza pública se construye sobre el carácter privado. Estas características no pertenecen al siglo XIX. Pertenecen a todos los que desean dejar una huella real. Porque el verdadero legado de Rockefeller no es el dinero. Es el modelo mental con el que lo consiguió. Hoy, más de 100 años después, vivimos en un mundo completamente diferente: negocios digitales, inteligencia artificial, redes sociales, globalización extrema, economía acelerada. Y sin embargo, los principios de John D. Rockefeller siguen funcionando. 1. Disciplina financiera. En la era del consumo hoy vivimos bombardeados por estímulos, ofertas, notificaciones, compras impulsivas. Rockefeller enseñó que el verdadero poder está en controlar tus gastos y dirigir tu dinero como si fuera un ejército. FOB. Aplicación actual. Usa apps para registrar gastos y mantener presupuestos, como Notion y NAB o Wallet. Define un porcentaje de reinversión mensual en lugar de gastar lo que ganas. Sé brutalmente eficiente con tus recursos. La mayoría quiere ganar más. Rockefeller quiso administrar mejor. Rombo azul. 2. Construye sistemas, no solo negocios. Él no vendía petróleo. Construyó un sistema completo para dominar toda la industria. En lugar de pensar en productos o servicios sueltos, piensa en estructuras, flujos, automatizaciones. Aplicación actual. Crea embudos automatizados de ventas. Diseña procesos con herramientas como Zapier, Airtable o Asana. No seas solo un freelance, crea una máquina que funcione sin ti. 3. Silencio estratégico. En la era de la exposición hoy todo se expone. Todo se comparte. Pero Rockefeller prosperó en la sombra. Hablar menos y hacer más es una ventaja competitiva. Aplicación actual. Publica con intención, no con ansiedad. Crea más que lo que comentas. Mantén tus planes en reserva hasta que estén listos para impactar. Deja que tus resultados hablen. Y cuando hablen, que griten. Rombo azul pequeño. 4. Enfócate en lo esencial. Rockefeller decía: haz una sola cosa, pero hazla mejor que nadie. Hoy, en un mundo de multitarea y dispersión digital, ese enfoque es más valioso que nunca. Aplicación actual. Elimina tareas que no aportan. Aprende a decir no. Especialízate primero. Diversifica después. 5. Invierte en lo que controlas. Rockefeller no era un apostador. Invertía solo en lo que entendía y dominaba. Hoy, esa filosofía es clave en un entorno lleno de hype, especulación y falsas promesas. Aplicación actual. Antes de invertir en criptos, NFTs o acciones, estudia. Invierte primero en tu mente, libros, cursos, mentores. Nunca pongas tu dinero donde no pondrías tu tiempo. 6. Crea valor antes que marca. Rockefeller no buscó fama. Buscó utilidad. Hoy muchas personas quieren ser figuras públicas antes de ser realmente útiles. Aplicación actual. Pregunta: ¿estoy resolviendo un problema real? Haz crecer tu reputación basada en resultados, no en seguidores. La confianza vale más que los likes. Una marca sin valor es solo ruido bien editado. 7. Piensa en décadas, no en días. El imperio de Rockefeller no se construyó en una semana. Fue producto de años de consistencia, visión y reinversión. Hoy, el mundo te empuja a lo inmediato. Pero el verdadero éxito es lento y sólido. Aplicación actual. Establece metas a 10 años, no solo a 3 meses. Desarrolla hábitos diarios que acumulen poder. Trabaja como si tu futuro dependiera de ti, porque depende. En un mundo que cambia cada segundo, hay algo que no cambia: el poder de una mente estructurada, enfocada, disciplinada. No necesitas vivir en el siglo XIX para pensar como Rockefeller. Necesitas decisión, estrategia y paciencia. John D. Rockefeller nació en la pobreza. Fue criado por una madre austera y un padre ausente. No tenía apellidos nobles. No heredó tierras. No recibió favores. Pero tenía algo que muy pocos poseen: una mente inquebrantable y una visión innegociable. No fue el más simpático, no fue el más querido. Pero fue el más constante como un río, estratégico y enfocado. Convirtió cada centavo en un ladrillo. Cada día en una inversión, cada oportunidad en una conquista. Y cuando su poder fue cuestionado, se reinventó. Y cuando fue atacado, se mantuvo firme.
Y cuando ya lo había conquistado todo, lo devolvió al mundo. Porque para él, la riqueza no era solo un premio, era una herramienta, una responsabilidad. Una semilla para multiplicar el bien. Quizás tú no nacerás con las mismas condiciones, quizás tu contexto es difícil, o tu entorno es incierto, pero si tienes la mente clara, los principios sólidos y la paciencia para construir, entonces también puedes dejar huella. Porque el verdadero legado no está en el dinero que acumulas, sino en la mentalidad que desarrollas, y en lo que haces con ella. Haz que tu éxito hable, aunque tú guardes silencio.